En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del martes 18 de febrero de 2025. La liturgia está tomada del libro del Génesis, capítulo 6, versos 5 al 8.7, 1 al 5.10. El Salmo 28, el Señor bendice a su pueblo con la paz. El Santo Evangelio de San Marcos en el capítulo 8, versículo 14 al 21. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo: estén atentos, eviten la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué andan discutiendo que no tienen pan? ¿Aún no entienden ni comprenden? ¿Tienen el corazón embotado? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿No recuerdan cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas cestas de sobras recogieron cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron: 7. Él les dijo: y no acaban de comprender. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una gran preocupación en los discípulos. Se descuidaron y no consiguieron pan para poder llevar. Y resulta que había solamente un pan, solamente uno. Y ellos entonces, el uno le dijo, estaban discutiendo, entonces supongo yo que le echarían la culpa al uno, le echarían la culpa al otro, y es decir, pero allí la culpa era de todos porque a todos se les olvidó. Y resulta, sucede y acontece que entonces Jesús se dio cuenta de la discusión que ellos tenían y por cuál era el motivo de que ellos discutían y que ellos podían entonces tener esa discusión. Y él les dice: ¿qué les pasa? Ustedes no entienden, no comprenden. ¿Cuántos cestos recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000? Recogieron y ellos dijeron: 12. ¿Y cuántos cestos recogieron cuando repartí 7 panes entre 4.000? Dijeron: 7. Y todavía no acaban de entender. Es decir, lo que les está diciendo: no se preocupen, que con ese solo pan que hay, Dios hace su obra. Hermanos, en la vida nosotros a veces somos demasiadamente exagerados y queremos tener las cosas todos ahí, pero no todas las veces tenemos las cosas ahí a la mano. Entonces hay que tener en cuenta que podemos ser precavidos y que cada cosa hay que saberla tener en cuenta, hay que saberla tener en su momento adecuado. Y que lo que nos está diciendo aquí el Señor es que nosotros confiemos en Él y que Él nos dará lo que nosotros necesitamos. Yo recuerdo, por ejemplo, este texto me hace recordar cuando yo estudiaba. Una vez viajaba yo para el seminario y en mi casa no había un centavo partido por la mitad. No había para el pasaje, no había para el fiambre en el camino, no había para la mensualidad en el seminario, no había para nada.
pero yo tenía que viajar ese día, yo tenía que irme. Y resulta que el obispo de ese entonces, Monseñor Pedro Grau y Arola, en paz descanse, nos pedía que fuéramos todos los sábados en la tarde a orar antes del viaje con él y rezábamos el Santo Rosario. Y al otro día nos pedía que madrugáramos a la Sagrada Eucaristía, la primera Eucaristía, porque normalmente nos íbamos en el bus de las 8 o de las 7 de la noche, de la mañana. Entonces nos pedía que fuéramos a la primera Eucaristía. Y yo recuerdo que salí de mi casa y me fui caminando y sin saber todavía cómo iba a ser para el pasaje. Y resulta que en el camino, me fui por una orillita así y encontré doblado un billete y lo cogí, lo recogí y no era uno, sino que eran dos. En eso fue en el año 1980 y tenía 30.000 pesos. Eso era un poco de plata en ese entonces. Y con eso pude viajar y con eso pude pagar la mensualidad. Dios hace su obra. Hizo la obra ese día para que yo pudiera viajar, para que yo pudiera tener el pasaje, para que pudiera tener el fiambre, para que pudiera pagar la mensualidad. Dios me provió esa situación y Él me concedió la gracia de poder estar allí. Que nosotros también sepamos y tengamos esa misma cualidad con Él. Nos presenta hoy la liturgia a Santa Bernarda Subirús, año 1844, año 1879, virgen y religiosa, conocida como Santa Bernardita. Nació en el año 1844 en Lourdes, Francia, en una familia pobre. Desde pequeña, Bernardita sufrió problemas de salud y solo recibió la educación formal. Sin embargo, la vida cambió radicalmente el 11 de febrero del año 1858, cuando a la edad de 14 años, mientras recorría y recogía leña cerca de una gruta en Massabielle, experimentó la primera de una serie de apariciones de una hermosa señora que se identificaría posteriormente como la Virgen María. En total, Bernardita presenció 18 apariciones en las cuales la Virgen le confió mensajes de penitencia, oración y amor a Dios. En una de las apariciones, la Virgen pidió a Bernardita que excavara con sus manos la tierra de la gruta, de donde brotó un manantial que ha realizado milagrosas curaciones. Las autoridades locales, escépticas y perturbadas por el interés que generaban las apariciones, decidieron interrogarla con dureza. Durante estos interrogatorios, Bernardita respondió con calma y firmeza, sin retractarse de su relato. La tranquilidad con la que mantuvo su testimonio hizo que hasta los más escépticos empezaran a dar credibilidad a sus palabras. Las apariciones fueron reconocidas oficialmente por la Iglesia en el año 1862. Bernardita en el año 1866 entró en Saint-Gildard, Francia, en la casa madre de la Congregación de las Monjas de la Caridad de Nevers. Allí se consagró al servicio de los enfermos. En el año 1879, por el asma que sufría, la tuberculosis y un tumor
óseo en la rodilla, murió. El Papa Pío XI la proclamó santa en el año 1933. Dios Padre de bondad y misericordia, derrama tu gracia de bendición y sanación sobre todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos, y te pido, Padre, que a todos los que en este día tú le estás regalando un año más de vida, tú les bendiga, les protege y les libre de todo mal y peligro. Y a los que hemos participado de este espacio espiritual matinal Despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.